Ok, mi gente. Ahora que ya tenemos calculada la longitud, ya podemos continuar con el cálculo de la caída de tensión. Vamos a insertar el valor de la longitud, el valor de la sección transversal del cable que tenemos instalado y el valor de la corriente nominal en la fórmula. Tenemos nosotros una longitud de 32.89 metros. Entonces aquí lo vamos a insertar. 32.89 y tenemos una corriente nominal de 14.17 amperes de 14.17 amperes y nos da una caída de tensión demasiado grande, ya que pues la norma nos recomienda que nosotros tengamos entre los alimentadores y los derivados una caída no mayor al 5%. Y si nosotros aquí en el derivado ya le estamos dando una caída del 4.43, pues ya con el alimentador lo que nos llegue a dar, pues ya no le, para empezar ya no le estamos dando margen, y aparte el alimentador si está algo retirado. Como podemos ver en la instalación, la acometida va a ir pues ya sea en esta esquina o en la otra esquina, y pues si está algo retirado el alimentador, lo cual sí nos va a dar una caída de tensión pues algo un poquito elevada. Entonces lo que nosotros podemos hacer para corregir esto sería aumentar el conductor. O si no quieren resolverlo, pues si quieren ustedes dejarlo así, también se puede. No es una obligación que nosotros tengamos una caída menor al 5%. Pero en este caso lo vamos a resolver para poder ver un ejemplo de cómo sería. Entonces, si nosotros teníamos anterior o tenemos ahorita en la tabla con el cálculo a calibre 12, y nos da 3.31 de sección transversal, pues lo aumentaríamos a calibre 10 con un 5.26. Entonces vamos a insertarlo aquí en la fórmula para ver qué resultado nos da. Y pues, como pueden ver, bajó considerablemente la caída de tensión. 5.26. Ok. Entonces bajó casi a la mitad. Entonces podemos considerar que a ese circuito ponerle un cable calibre 10 en la línea y neutro para así pues bajar la caída de tensión. Y a la caída de tensión con cable calibre 10 sería 2.79%. 2.79%. Y una caída de tensión de 3.54 volts. ¿Qué queremos decir con 3.54 volts? Miren, si nosotros tenemos en el circuito un alimentador, en este caso un circuito derivado, de 127, si nosotros le restamos 3.54, nos quedaría el voltaje que llegaría a la punta del circuito. Serían 123.46 volts. Entonces, ese dato es nada más para que ustedes miren a cuánto equivale en voltaje y que nosotros estamos usando el porcentaje. Este es el que se va a usar. Este es el que vamos a poner en el diagrama unifilar. Pero también ponemos este en el cuadro de cargas para que ustedes también se den una idea de cuánto equivale. Ahora vamos a pasar al siguiente circuito. Para esto lo vamos a regresar a cable calibre 12 para ver si lo disminuimos, ya que ahorita actualmente lo tenemos considerado con cable calibre 12. Vamos a vaciarle los datos. La longitud serían 34.54 metros. Así. Y en la corriente nominal serían 12.75. La corriente 12.75. Eso nos da una caída de tensión de 4.19%. Y ya ustedes consideren si el alimentador les va a dar una caída de tensión mayor al 1%, pues consideren si lo van a dejar así o lo van a aumentar el conductor. Y yo voy a decidir aumentar el conductor. Y ya nos quedaría 2.53. Y
una caída de tensión 63 y una caída de tensión en voltaje de 3.34. Y aquí sería cable calibre 10, línea y neutro. Ahora vamos a pasar al circuito de los aires acondicionados, lo cuales vamos a utilizar esta tablita de aquí abajo o esta fórmula que está aquí abajo, el cual nos dice que tenemos una longitud de 7.39 metros. Entonces esa información la vaciamos aquí, 7.39 metros, y tenemos una corriente de 4.5. Esto se puede hacer en automático en Excel, pero lo estamos haciendo así para que sea un poquito más dinámico y ustedes puedan ver más a detalle de cómo se hace el cálculo. Todo esto lo pueden hacer ustedes en la calculadora, nada más le van a poner los datos que están ahí, o sea, 4 por L por I entre, y no ocupan estar haciendo los marcados. Solamente que me gusta este programa porque aquí les dice cómo va la fórmula, cómo van los datos y cómo se pone. Se me hace que es bastante bueno para explicar este programa. Ahora la sección del cable. El cable de los aires acondicionados está considerado hasta ahorita con cable calibre 14, por lo cual tenemos que ponerle a cuánto equivale su diámetro. En el cable calibre 14 son 2.08 y eso se lo vaciamos aquí y nos daría una caída de tensión del 0.5%. Entonces esto lo ponemos aquí, 0.5%. Y en voltaje sería una caída de tensión. Perdón, es el de aquí abajo, porque estamos usando el cálculo con dos fases, ya que este es un aire acondicionado, son dos fases. Entonces sería una caída de tensión del 14%, perdón, del 0.14. Entonces esto lo apuntamos aquí. Y tendríamos también en voltaje, serían 0.32 volts la caída de tensión. El que vamos a usar para poner en la tabla en el diagrama unifilar sería el porcentaje. Ahora, aprovechando de una vez que ya tenemos seteado el cable y todo eso, vamos a continuar con los demás. Los demás mini split. Tenemos 10.72 metros. Y tenemos también una corriente de 4.5. Es igual que el anterior. Entonces nos daría una caída de tensión del 0.21%. Entonces aquí 0.21%. Y ya en voltaje sería, aquí está serían 0.46 volts. O sea, la verdad que casi nada de caída de tensión. Muy bien, eso es muy bueno. Ahora vamos a calcular el siguiente. El siguiente aire de una vez. Tenemos una distancia de 9.06. Entonces aquí 9.06. Y también es la misma corriente y es la misma sección del cable. Entonces tendríamos una caída de tensión de 0.17%. Y ya transportándolo a voltaje, tendríamos una caída de tensión del 0.39 volts. Entonces aquí lo apuntamos, 0.39. Ahora este aire, como es un aire de 2 toneladas, ya aumenta la corriente nominal a 9.6. Entonces aquí le ponemos 9.6 de corriente. Sería también cable calibre 14, por lo tanto sería 2.08, sacado obviamente aquí de la tabla de la NOM 001 C 2012, de la tabla 310 15 B16, en la fila donde están los milímetros cuadrados del conductor. Ahora nos falta también setearle
lo que viene siendo la distancia de 9.94. 9.94. Y nos da una caída de tensión del 0.41%. Entonces ya le 0.91%, 0.41. Y en voltaje sería igual a 0.9 volts, casi un volt. ¿Ok? 0.9 volts. Ahora vamos a pasar a los circuitos de, de la cocina. Y también acuérdense que tenemos cable calibre 14, por lo cual esta parte de aquí no la vamos a cambiar. Va a seguir siendo 2.08. Entonces solamente vamos a cambiar la distancia, que serían 15.41 metros. 15.41 metros, y sería una corriente nominal de 8.5 amperios. Entonces tendríamos este sistema, el cual dice que es de una sola fase, es un circuito monofásico de una fase. Entonces nos dice que tenemos una caída de 1.98%. Y lo pasamos aquí a 1.98%, el cual nos equivale ya en voltaje a 2.5 amperes. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos 127 volts y tenemos una caída de 2.5 volts, entonces a la llegada nos va a llegar 124.5 volts. Eso es lo que está pasando en este circuito. Nos va a quedar esta es la caída ya en voltaje, y esta sería la caída en porcentaje. Ahora vamos con el circuito de la lavadora, el cual nos dice que tenemos una distancia de 6.96 metros. Entonces la vaciamos aquí, 6.96, y tenemos una corriente nominal de 7.87. Entonces aquí 7.87. Y sería cable calibre 14 también. Entonces no lo vamos a cambiar. Serían 2.08 también en la sección. Entonces vamos a usar este sistema. Serían 0.82% de caída de tensión. 0.82%. Y ya hablando de voltaje serían 1.05. Ok, continuamos con el circuito de contactos de la recámara principal, el baño y el cuarto de servicio. Recuerden que todos estos cálculos, todo esto lo estamos haciendo de este proyecto. Ok, todos estos cálculos, todo este diseño es para este circuito de esta casa. Ok, entonces en este tenemos una distancia de 34.66 al contacto más lejano de ese circuito. 34.66, y tenemos una corriente nominal de 15.59. ¿Dónde estamos? 15.59. Y sería con cable calibre 12, por lo cual ahora sí vamos a cambiar el cable a sección de 3.31 milímetros cuadrados. Aquí dice en la norma. Aquí está, miren. Cable calibre 12 serían 3.31 milímetros cuadrados. Entonces nos daría una caída de tensión de 5.14.
Y esta es una caída de tensión muy grande. O sea, ya nos estamos pasando del 5% en el puro circuito de distribución. Por lo cual, este circuito lo vamos a aumentar. Vamos a hacerlo con cable calibre 10 para así bajar la caída de tensión. Miren, el cable calibre 10 tiene una sección transversal de 5.26 milímetros cuadrados. Entonces vamos a poner el dato aquí, hacer el cálculo y ya nos bajaría a una caída de tensión del 3.23%. Entonces, este circuito también se generaría o se realizaría con cable calibre 10 para así tener una caída de tensión más baja. Recuerden que solamente es una recomendación. Si tú tienes una caída de tensión mayor al 5%, no pasa nada. Bueno, hablando normativamente, pero ya si a tu equipo que vas a conectar le afecta, pues ya, entonces sí pasa, sí te va a afectar, pero normativamente no. Ahora vamos a apuntar el valor de 3.23% y tendríamos una caída en voltaje de 4.10 volt. Ahí está. Aumentamos el cable. Ahora vamos a calcular el siguiente circuito, el cual tenemos cable calibre 14, que muy seguramente viendo la pura distancia, vamos a muy seguramente aumentar ese circuito fácil en dos calibres. Ahora, vamos a hacer el cálculo primero dejándole el conductor que teníamos diseñado por ampacidad. Cabe aclarar que este conductor que tenemos aquí lo calculamos por ampacidad. Todos estos conductores se calcularon por ampacidad, pero ahora lo estamos calculando por caída de tensión y por eso hay varios conductores que le hemos aumentado la sección porque en el dato de la caída de tensión nos saltó. Estos los podríamos marcar o algo para pues tener ahí la referencia de que se hizo más grande por temas de la caída de tensión, lo cual sí lo vamos a hacer. Vamos a marcar estos cables con un colorcito verde. Este verde de aquí vamos a marcarlos porque se cambiaron por la caída de tensión. Estos dos de aquí también. Y muy seguramente estos dos también, pero a las pruebas me remito. Ahora vamos a hacer el cálculo con calibre 14 y la sección transversal del cable calibre 14 serían 2.08. Por lo cual le vamos a poner aquí 2.08. Y vamos a ponerle la longitud, la cual serían la longitud de 37.73. Ahí está. Y una corriente de corriente nominal de 11.33. Y nos da una caída de tensión de 6, miren, de 6.47%. O sea que al final del circuito nos va a haber una caída de 8.22 por volts. Esto quiere decir a la punta de la terminal nos llegarían más o menos 118 volts, por lo cual también vamos a aumentarlo. Vamos a aumentarlo primero al inmediato superior, que vendría siendo 3.31, para ver qué hace. Y miren, bajó al 4%. A ver, si le ponemos cable calibre 10, se baja hasta 2%. Ni modo, vamos a bajarlo hasta cable calibre 10. Entonces nos quedaría 2.44 de caída de tensión y en volts de 3.10. Pero a costa de subir este a calibre 10.
y también lo vamos a marcar con verde. Entonces, en este circuito tenemos también un cable calibre 14, por lo cual de una vez le vamos a cambiar aquí la sección del cable por la que tenemos aquí en la norma, que dice que es de 2.08 milímetros cuadrados. Ahí está. Y tendríamos también una longitud de 11.04. 11.04 y una corriente de 6.12. 6.12. Entonces nos daría una caída de tensión de 1.02 y una caída de tensión en voltaje de 1.29. Ok. Ay, lo apunté encima del otro. 1.29. Ahora vamos a calcular el último circuito, el cual sería cable calibre 14, igual, o sea, de 2.08, el cual tenemos una distancia de 14.23 metros. 14.23 metros y una corriente nominal de 10.7. Este es el circuito de iluminación. 10.7. Entonces nos quedaría una caída de tensión del 2.3%. Y en voltaje sería una caída de tensión de 2.92 volts. Y listo. Así nos quedaría el cálculo de la caída de tensión en porcentaje y también en un valor en volts. Recuerden también sacamos la longitud. Para el siguiente video, ya que tenemos calculado bien los circuitos de la ampacidad de los circuitos, perdón, el calibre, ya podemos calcular la tubería, ok, la cual la tengo aquí oculta. Pero ya podríamos calcular la tubería. La vamos a calcular también utilizando la norma, las recomendaciones de la norma y las medidas que nos da la norma en las tablas para calcular.